La evidencia arqueológica e histórica disponible muestra que el Valle del Mapocho tuvo una presencia tahuantinsuyo fuerte. Entonces, quisiera empezar esta conferencia dando algunas ideas fuerzas que están guiando nuestra investigación y que tenderían un poco a explicar por qué esta presencia tan fuerte en este lugar. Entonces, lo primero que me gustaría a mí decir, mencionar, tiene relación con la importancia estratégica que habría tenido el Valle del Mapocho. El Valle del Mapocho es un valle pequeño en comparación con el Valle de la Concagua o el Valle del Cachapoal, y sin embargo fue elegido por el Tahuantinsuyo, y ya vamos a ver también que por los españoles, para instalar aquí su presencia, un control fuerte. Don Armando de Ramón, en Premio Nacional de Historia, cuando publica un libro sobre la historia de Santiago, él menciona que el Valle del Mapocho es la cabecera del llano longitudinal, este valle fértil que se extiende desde el Valle del Mapocho hasta Puerto Montt, más o menos 1000 kilómetros de extensión de tierras sumamente fértiles, muy poblada de indígenas, y que su puerta de entrada y salida para comunicarse con el resto del mundo andino pasaba por el Valle del Mapocho. Cualquier otra ruta que se quisiera utilizar era bastante más trabajosa y larga, así que desde ese punto de vista esta era la cabecera del llano longitudinal. Y entonces el Tahuantinsuyo, que se especializaba en control territorial y en manejo de cabeceras de valles, vio con mucha inteligencia que esta era la importancia estratégica del Valle del Mapocho. Y es muy posible que Pedro de Valdivia, estando organizando su expedición, estando en el Perú, organizando su expedición a Chile, se habría enterado de esta situación, y él, es claro que avanzó muy rápido, lo más rápido para llegar al Valle del Mapocho, donde se instaló. Y su cronista, Jerónimo Vivar, menciona que en uno de sus discursos, cuando él venía avanzando de Copiapó, Valle de Huasco, habría dicho que él venía a poblar un pueblo como el Cusco, a orillas del río Mapocho. Entonces, es muy posible que la conquista de Pedro Valdivia haya seguido la estrategia incaica para poder controlar de alguna manera este territorio que se llama el llano longitudinal. La otra idea que tenemos, una idea fuerza, una hipótesis de trabajo, es que creemos que a partir de 1532, cuando los españoles conquistan Cusco y el Perú, se habría producido una migración de muchos grupos indígenas hacia el sur, huyendo de los españoles. O sea, caer en manos de los españoles, todos sabemos lo que significaba. Así que yo me imagino que deben haber sido miles de personas que se estaban escapando hacia el sur a territorios seguros, digamos, territorios donde pudieran seguir continuando una vida tradicional. Entonces, es posible que esto haya ocurrido, que miles de personas encontraran que aquí Chile Central era un lugar seguro donde refugiarse de los conquistadores españoles. Y eso significaría que llegaron miles de personas a poblar el valle, y eso explicaría de alguna manera muchas cosas.
explicaría por un lado que aquí hubo un gobernador inca de Orejón de la Casa Real del Perú, que era Quilicanta, cosa muy extraña, porque usualmente no habían gobernadores de la Casa Real, Orejón, en los centros administrativos más importantes. Entonces aquí se da eso, que es una situación que hay que preguntarse por qué ocurre. Y por lo otro lado, después vamos a ver, y lo mencionó de paso Patricio, que aquí se habilitaron una red de canales enorme, o sea, se incorporaron miles de hectáreas al cultivo. Y eso significaba que había que alimentar mucha gente. Entonces, esta hipótesis entonces permite dividir en tres partes el estudio o el análisis del Tahuantinsuyo. En un momento prehispánico, o sea, pre-1532, un periodo de 8 años que media entre 1532 y 1540, que llega Pedro Valdivia, y un corto periodo de varios meses donde el Tahuantinsuyo siguió funcionando aquí en el Mapocho, estando presente el gobernador Pedro de Valdivia. O sea, creemos, y ahí quizás quiera decir algo Gonzalo, creemos que él tenía interés de alguna manera en no destruir lo que encontró acá, de mantenerlo funcionando porque eso le era funcional a sus intereses. No sé si quiere decir algo respecto al interés. ¿Este funciona? ¿Se escucha? Bueno, respecto a lo que señala Rubén, la evidencia indica así. Pedro Valdivia vino a la zona central de Chile, a un lugar específico, también con una tarea específica, que venía a hacerse, digamos, del territorio para precisamente continuar con su administración, a nombre de Pizarro. Él era el lugarteniente de él y tenía esa misión, ¿ya? Y él precisamente eligió un lugar bastante particular. O sea, lo primero, o sea, Valdivia llegó a la margen norte del río Mapocho, donde está lo que es actual Recoleta, Independencia, que es precisamente donde hay una mayor evidencia arqueológica que hubo concentración, digamos, de que hubo colonias de mitimaes incaicos, y particularmente Pedro Valdivia pretendía instalarse en una primera instancia ahí porque él podía, digamos, con este título de lugarteniente Pizarro, decir legítimamente: yo vengo a tomar aquí lo que jurídicamente puedo tomar, lo que le pertenece al rey. Descabezado a la administración incaica con la muerte de Atahualpa, con el legítimo gobernante incaico, lo que ellos hicieron acá fue averiguar dónde podían encontrar un espacio donde instalarse físicamente, donde pudieran legitimar su presencia, no solamente ante ellos mismos, un justo título para ocupar, sino que también un justo título para que los mismos indígenas que ellos pretenden administrar, llamémoslo así, les reconocieran esa facultad, esa potestad, esa posibilidad de poder distribuir el espacio, esa posibilidad de poder apropiarse de cosas, de decir que esto es un camino real, decir que esto es una plaza, apropiarse físicamente de un espacio donde él iba a vivir, instalar ciertas congregaciones religiosas en ciertos espacios determinados, que vamos a ver que no fue casualidad que los dominicos se instalaran en ciertos lugares, que los mercedarios se instalaran en ciertos lugares, que Pedro Valdivia se dejara para sí ciertas tierras. No es casualidad, vamos a ver por qué y el cómo, ¿no? Rápidamente, digamos, de eso se trata. Dale, Rubén, ¿por qué? Quiero empezar por el Capañán, el camino principal. Y aquí siempre me gusta, recurro a un juicio colonial que tuvieron un grupo de españoles por la exacta ubicación del camino del Inca. Qué raro, ¿no? Lo que pasó es que a ellos le habían asignado sus tierras, sus chacras, estoy hablando aquí al norte del Mapocho,
y uno de los límites era el camino del Inca. Pero resulta que no había solo un camino del Inca, habían varios caminos del Inca. Entonces empezaron a correr la rejita, hacia el camino del Inca que le convenía, pero el de allá hacía lo mismo para acá, y fue un temazo colonial. Es un juicio que descubrió Gonzalo Sotomayor, es un juicio inédito que se conserva aquí cerca, en el archivo del convento Santo Domingo, y donde, bueno, hubo que hacer planos, y planos detallados del camino del Inca. Yo no creo que haya algo tan detallado en otra parte quizás del mundo andino, o es difícil encontrar. Pero aquí tenemos la suerte de tener una información riquísima. Entonces, cada español trae a testigos, Y hay un testigo que a mí me gusta mucho, que es don Gaspar Jauja, natural del Perú, que era bastante anciano, tenía más de 90 años, no hablaba una palabra español, hubo que traer un intérprete. Y él, cuando le piden que identifique el Capañán, el camino del Inca, y él dice, yo entré con los primeros conquistadores, venía del Perú y entré con los primeros conquistadores españoles aquí, él dice, el Capañán, el camino del Inca, se reconoce desde los paredones viejos, con X, de las casas del Inga, que están conjuntos a las casas de doña Isabel de Cáceres, y de ahí se reconoce el camino y lo va describiendo hacia el norte y da detalles. Entonces, no me deja de llamar la atención que él, de hecho el litigio se estaba dando del portezuelo de Huechuraba, Chicureo y Colina, pero este testigo decide partir su definición, su descripción del Capañán desde las casas viexas, desde los paredones viexos de las casas de los incas que están conjunto a las casas de doña Isabel de Cáceres. Para un natural del Perú, que nació durante el periodo del Tahuantinsuyo, ¿qué es las casas del Inga? El Inga es el rey, es el nombre del rey, pero por extensión se extiende a su panaca real, que es un familión, que puede haber tenido hasta 600 personas. Ellos eran incas. Entonces cuando él dice casas del Inga, tiene que haber estado pensando en que esa era la casa de alguna autoridad. Y aquí yo me voy a tirar un carril y voy a decir que posiblemente se está refiriendo a la casa donde habitaba Quilicanta, porque ese era el gobernador que había en ese momento, o otra autoridad que no conocemos. Entonces hemos buscado, hay un historiador fantástico en este país, Luis Taller Ojeda, 1905, se dio un trabajo que no se lo ha dado a nadie. Él reconstruyó solar por solar todos los españoles, cómo fueron ocupando desde la Plaza de Armas los solares, y va dando los nombres, tal año, tal. Y él dice dónde estaba el solar del papá de Isabel de Cáceres, don Diego de Cáceres, y es ni más ni menos que aquí, en Catedral, esquina Puente. Ahí estaba la casa de doña Isabel de Cáceres, o de don Diego Cáceres, y donde estaban los paredones viejos de la casa de Inga. O sea, tenemos una información maravillosa. Ahí, en esa esquina, a 200 metros de aquí, podría haber estado la casa de una autoridad incaica y el camino del Inca. Ahora yo me pregunto, ¿por qué Pedro Valdivia se esperó unos 20-25 días en el otro lado de la Chimba antes de pasar este lado? Yo creo que tiene mucho que ver con tratar de no destruir a esta autoridad incaica, podría ser muy agresivo instalarse ahí, y esperó 20-25 días por algo, no sabemos bien por qué. Quizás Patricio mencionó algo de esto, y después empiezan a pasar unas cosas muy raras, porque él decide, los mismos indígenas, seguramente después de una negociación, deciden invitarlo a que venga a ocupar este lado del Mapocho, donde los incas tenían hecha una población, así lo menciona el padre Rosales. Pero decide venir un día muy especial, que sube al Santa Lucía el día del solsticio de invierno, de verano. Justo, mira qué casualidad, ese mismo día decidió pasar a este lado.
Entonces empiezan a pasar cuestiones que yo no creo que están muy aclaradas. Entonces, ¿qué es lo que había aquí en este momento? La cancha que mencionó Patricio, que es la Plaza Mayor, el templo, que es exactamente donde se hizo después la iglesia mayor, hoy Catedral Metropolitana, están los paredones viexos de las casas del Inga, está el tambo grande, que menciona las actas del Cabildo, y al lado ahí se instala a vivir Pedro Valdivia. Entonces, es interesante, esto no se había dicho nunca, ni siquiera lo hemos hablado con Gonzalo, pero en un momento dado, durante un par de meses, podría haber estado Pedro Valdivia cruzando la calle de la autoridad incaica. ¿Qué opinas tú de esto? Si no quieren, no opinas nada. Tiene cierto asidero. El hecho es que Valdivia llegó, digamos, a la margen norte, y lo primero que hizo, por lo menos lo que relata una crónica que está en el convento de Santo Domingo, fue tomarse a la fuerza un fortín que está en el Cerro Blanco, y que era precisamente, por lo que indica, serían indígenas mitimaes, que tenían relación directa con Malga Malga y con las minas de plata y de oro que se estaban trabajando. O sea, digamos, Valdivia llegó a lo que venía. ¿Ya? Y probablemente la margen sur de Santiago hubiera cumplido otra función, quizás no administrativa ni de bodegas, porque por algo está en la margen norte, están las tierras de los Yanacona, que aparentemente la timba siempre fue timba, ¿ya? En el concepto que nosotros entendemos de timba, y probablemente lo que era la parte de Santiago, por la evidencia que se ha encontrado, sea más bien ceremonial, y de las autoridades. Sí. Perdone la discusión. No, sí, estoy de acuerdo. O sea, aquí había un enclave incaico, pero definir exactamente qué era, ciudad no era, porque como está explicando Gonzalo, parece que el sector habitacional propiamente tal estaba en la chimba al otro lado. Quizás aquí era residencia solo de la autoridad principal, pero había, y entonces estaba la parte, digamos, administrativa aquí, y creo que la ceremonial, de todas maneras, porque estaba la cancha, la plaza, era un sector de ceremonia, y estaba ese templo incaico. Entonces, estamos pensando, por lo menos lo que la evidencia arqueológica y etnohistórica nos señala, que este era un enclave más bien pequeño, pero de mucha importancia, una importancia religiosa y administrativa muy grande, y que se habitaba al otro lado. Ahora, creemos que acá las construcciones eran de piedra, y al otro lado, donde se habitaba, las habitaciones en general eran de material vegetal, palos con techo paja y cubiertos de barro. O sea, no era una ruca tipo sur de Chile, sino que era como la choza rural típica de Chile central. Bueno, antes de mostrar unas diapositivas, quiero decirles lo siguiente. La arqueología, ha habido arqueología aquí, en la Plaza de Armas, por ejemplo, con producto de las excavaciones del metro, trabajaron arqueólogos, voy a nombrar algunos, Claudia Prado, Verónica Reyes, Pilar Rivas, y un poquito cerca de aquí Luis Cornejo y Patricio Galarce, por mencionar algunos. Entonces, estos arqueólogos han encontrado restos de cerámica incaica con decoración diagnóstica en la vereda frente al Museo Histórico Nacional, en la vereda frente a Correos de Chile, en la vereda norte de la Catedral Metropolitana. Detrás, ahora están haciéndose excavaciones en calle Bandera, detrás de la catedral, y obviamente que están apareciendo cerámica del periodo Tahuantinsuyo, y en las excavaciones que han hecho dentro de la catedral también. Está en Google, está en internet, y ustedes pongan nomás que hizo Catedral Metropolitana, excavación arqueológica, van a aparecer los informes. Y han encontrado cosas notables, notables, no cualquier cosa. Cerámica ceremonial. Es lo que se encuentra, por ejemplo, bajo la cripta de los obispos, bajo el altar mayor. Así que no les quepa ninguna duda que
la Catedral Metropolitana se encuentra construida sobre un piso de ocupación incaico. Voy a mostrar brevemente un mapa. Esto es un poco lo mismo que les he dicho ya. Ahí sí, ahí en el punto 3, yo no tengo ahí 3, sería los paredones viejos de las casas del Inca, el tambo grande, donde después se hizo Pedro Valdivia su casa, la Catedral Metropolitana. Entonces, ahí este plano muestra, primero que nada, el Capayán, como está llegando Capayán a la Plaza de Armas. Estos puntos rojos es la evidencia etnohistórica y los puntos verdes son los lugares donde se ha encontrado material diagnóstico tahuantinsuyo. Entonces, fíjense que ocupa un espacio más o menos chico, que es el sector norte de la Plaza de Armas y esto, unas 2 manzanas aquí y 1, 2, 3 y 4 manzanas hacia el sur. Si ustedes ven el primer plano de la ciudad de Santiago, que está hecho a partir de esa información de Luis Taller Ojeda, un autor anónimo la hizo usando la información de Luis Taller Ojeda, construyó este plano, en que en Santiago en 1552, si ustedes se fijan, coincide casi 100% con lo que les mostré recién. O sea, habrían 2 manzanas. Bueno, está esto, donde no se ha encontrado evidencia, pero están estas 2 manzanas, y 1, 2, 3 y 4 manzanas. O sea, hay una coincidencia muy, muy sospechosa y grande entre el primer plano de la ciudad de Santiago y toda la evidencia etnohistórica o histórica y arqueológica que existe. Y otro detalle no menor, esta plaza tiene un lado abierto hacia el sur. Y ahí hay una cita de Protzen, pero no es el único, que dice: definitivamente los incas construían plazas que se encontraban abiertas en uno de sus lados. De tal manera que, y eso no es costumbre hispana, porque los hispanos cuando hacen una plaza la ocupan por los 4 costados. Entonces fíjense que 12 años después que Pedro Valdivia había fundado la ciudad aquí, todavía seguía teniendo un lado abierto. Es una coincidencia más que sospechosa. Hay citas entretenidas, por ejemplo, la primera ya la di, Padre Rosales, que es un cronista bastante tardío y que no cita nunca las fuentes, entonces no ha sido bien como, no sé, considerado. Sin embargo, Gonzalo dice que pese a que no da la fuente, él es un jesuita y tuvo un archivo, una biblioteca maravillosa a su disposición y de hecho la usó, pero no cita la fuente porque en esa época no era como una exigencia. Y él dice algo muy interesante: cuando se fueron la expedición de Diego Almagro de vuelta al Perú, los españoles robaron las casas de sus depósitos en Mapocho y se apoderaron de las vírgenes mamaconas que había en un monasterio y estaban consagradas por los incas a la deidad del sol en Chile. Y así sucesivamente. Hay citas muy entretenidas. Este es un plano, el plano que acompaña el juicio de 1813, que muestra muchas cosas, pero solo voy a mostrar 2. Una, que esta es la sequía madre de Huachuraba, que llegaba a Quilicura, con el salto de agua que se produce ahí porque el agua la traen del Mapocho, y con esto riegan toda una zona sumamente seca, que es toda la zona norte de Santiago, es incorporada al riego. Es una obra gigantesca de como 30 kilómetros de extensión, porque tenía la bocatoma a la altura se llama la Boca la Dehesa, cerca de la Rayán. Y lo que les quiero mostrar aquí es que está aquí marcado como camino de Chille, el camino del Inca, cruzando el río de Santiago,
y muestra ahí la naciente ciudad de Santiago. Ese es un plano que nos tuvo muy contentos hasta hace poco, porque ahora encontramos uno mucho mejor. Él lo encontró, no sé si quiere decirlo o no decirlo, está inédito. Buceando en España encontró un plano harto mejor que este. Bueno, interesante que hay por ejemplo, el procurador de la ciudad de Santiago investigó él en 1795 el siguiente tema: ¿por qué si el camino del Inca lo llaman camino de Chille? Le surgió la duda al procurador de la ciudad de Santiago en 1795 y él leyó todas las actas del Cabildo de Santiago y concluyó que los indios del Mapocho y los de esta ciudad trajinaban al Valle de Chile. El Valle de Chile es el Valle de la Concagua, y sus minas que estaban cercanas, en que continuaron también los españoles. O sea, aquí hay una referencia a que están yendo indígenas del Valle del Mapocho a trabajar minas en el Valle del Aconcagua. Y dice, según... Bueno, sobre eso, lo que señala el procurador del Cabildo no es algo que él haya inventado. Era algo que él podía usar como argumento de autoridad, en el sentido de que, oigan, esto todos nosotros lo sabemos. El camino es tal y cual en virtud de estas circunstancias. Constan en las actas del Cabildo y así ha sido. Y, por ejemplo, y esta argumentación sirvió precisamente para establecer ciertos hechos en relación a los indígenas, que estos indios fueron autoasignados por Pedro de Valdivia, y él indica cuáles eran, quienes superaron a los españoles fácilmente ganando la cumbre del Cerro Montserrat, y como los indios se comunicaban con los de esta ciudad. Estamos hablando de que estos indios de la ermita de Montserrat eran indios distintos a los que aparentemente ocupaban la ciudad. Sujetos al cacique Malga Malga. Malga Malga, tenemos entendido que estaban en el Valle de Chile, en el sector de Limache, en Quillota, donde están las minas de oro y de plata. Sí. Y después los españoles, los primeros años hacían el trajín por la misma parte. Por eso el expresado camino salía desde la puntilla de dicho cerro, casi línea recta, a lo que hoy es la plaza de Santiago. Que fue desde los principios asiento principal de los españoles, según consta de dicho libro, etcétera, etcétera. Bueno, y aquí iban, hasta ahora se sabía que iban a explotar minas de oro en Marga Marga, pero hay una merced de tierras a Juan Ortiz de Cárdenas en que él solicita tierras para descubrir las minas de plata que el Inca labró, de que tiene mucha noticia y certidumbre que están en el camino que va para Cuyo. Así que aquí hay una evidencia interesante, que también había minería de plata en el camino a Cuyo. No se sabía eso. Y ahora, ¿cómo habrá seguido el camino del Capañal al sur de Santiago? Este plano es muy interesante. Es un plano tardío, 1755, de Antonio Lozada, que muestra 8 huellas, 8 senderos que salen de la ciudad en distintas direcciones rumbo al río Maipo. Pero hay uno de estos que nos interesa bastante, y es este camino del Puente Viejo, que va ahí, está apenas marcado, y este es el camino real del Puente Nuevo, que está muy marcado, y fíjense que está casi equidistante de la desembocadura del río Claro en el Maipo. El Jerónimo Vivar, cronista de Pedro Valdivia, menciona que Valdivia cabalgó por las riberas del río Maipo y fue a ver un sitio donde los incas hicieron un puente cuando vinieron a conquistar esta tierra, y estaba el sitio arruinado. Fue más adelante y halló sitio y lugar oportuno. Aparentemente habría visitado este sería el lugar que visitó Pedro Valdivia, y como no lo encontró adecuado, caminó adelante y halló un lugar más propicio donde hizo ese puente. De tal manera que, como hipótesis,
estamos planteando que este camino, que en gran parte es la avenida Santa Rosa, pero Santa Rosa después gira para acá, pasando por estos cerritos, era posiblemente la continuación del Capacñán hacia el sur. Ahora también sospechamos por qué no le gustó a Pedro Valdivia, porque él estaba tratando de instalar un puente para pasar con carretas. Y entonces esto significaba que aquí se tenía que hacer un segundo puente para carretas, para pasar el río Claro. Y si ustedes se fijan, al hacerlo acá, ya tiene la posibilidad de irse por acá, por terreno plano, sin necesidad, mucho más apto para las carretas o carretelas, que haber continuado por aquí. Ahora, los incas continuaron por aquí porque llegan a unos cerros y rápidamente llegan al portezuelo Chada, pero ellos van a pie o con llamas que pueden caminar fácil por unos cerros que hay aquí. Entonces eso me hace pensar por qué él no encontró Pedro Valdivia muy a propósito ese lugar. Entonces tendríamos por lo menos una hipótesis de cómo es el camino, o sea, cómo el camino hacia el sur. Y un detalle interesante, al Valle del Mapocho se ingresa, hay un cordón de Chacabuco, un cordón transversal, y hay un portezuelo por donde ingresaba el camino del Inca que coincide con el actual túnel de Chacabuco, pasa por Plaza de Armas y sigue casi en línea recta hacia otro cordón transversal que es el cordón de Angostura, y ahí pasa por un portezuelo que se llama Chada. Ahora es interesante que tanto Chada estaba sacralizado con una serie de sitios. Está la Casa del Viento, Guairahuasi, hay unas ruinas muy interesantes que son estas, que tienen una complejidad muy interesante y donde se ve claramente los principios de la dualidad, la tripartición y la cuatripartición. Es un trazado increíble. Está acá, sacralizando este paso, y por el otro lado acá estaba una pintura que representa el poncho del Inca, de tipo ajedrezado, y si ustedes se fijan hay casi una línea recta que unía ambos puntos, y Plaza de Armas está en el centro, más o menos 40 kilómetros hacia el norte y 40 kilómetros hacia el sur, y puede haber sido otra de las razones por qué se eligió este lugar y no, por ejemplo, un poco más allá o un poco más allá, porque se hubieran salido de la línea recta que representa el Capacñán. Esto yo creo que ya lo debe haber mencionado Patricio, de que este enclave incaico fue instalado entre dos brazos del río Mapocho, lo mencionaste, y al pie de un cerro sagrado Huaca, muy pétreo. Eso es bastante interesante porque recuerda cómo se instaló Cusco, por ejemplo, y algunos otros centros administrativos importantes que siempre estaban como al pie de un cerro rocoso y flanqueado por ambos lados por dos esteros. Y ahora un tema que a nosotros con Gonzalo nos interesa mucho, y hemos encontrado información confiable de por lo menos 3 canales grandes canales incaicos. Uno es la acequia madre de Huachuraba, que nacía de la boca de la dehesa, rumbo a Quilicura, pasando por el Salto. Está la acequia antigua de Tobalaba, que partía de la misma boca de la dehesa y iba a regar el tambo de Macul. Y está la acequia vieja de Linga en el río Maipo. Ahí se han representado las 3 acequias. Esta es la acequia madre de Huachuraba, que llega hasta Quilicura. No están por ahí los kilómetros, unos 30 kilómetros. Está esta acequia antigua de Tobalaba que llega al tambo de Macul, y está la acequia vieja del Inca que pasa por Mayoco, Peñaflor y llega al tambo de Talagante, pero pasa también al pie del Pucará de Chela, porque así lo menciona la documentación europea.
nosotros hemos hecho el siguiente ejercicio. Estos gigantescos canales necesitaban una sequía, un sendero de limpia. No sé, había que mantenerlo funcionando. Entonces hemos marcado con puntitos estos senderos. Si uno continúa este sendero hacia acá, se une al Valle de Lampa y pasa a Limache, fácil. Y si continúa derecho, llega al Plomo. Entonces, podría haber sido un ramal transversal cruzado por el Capañán. Esta es la Plaza de Armas. En este punto donde se cruza la sequía Madre Huechuraba con el Capañán, mencionan la documentación que habían paredones. Después está este, que nosotros lo hemos extendido hacia allá, y está este sendero de limpia, que si lo extendemos acá, se continúa a una zona donde se ha reconocido en la alta cordillera del río Yeso, el camino del Inca, ahí está, y hay una instalación incaica descubierta por Luis Cornejo. Entonces, podría esto representar hipotéticamente una red vial, la red vial que debe haber sido bastante más compleja, porque a esto hay que agregarle en el futuro más acequias y más senderos, pero por lo menos esto nos da una primera aproximación de la movilidad que pueden haber tenido estos grupos en ese momento. Otra cosa importante es esta cita vivar que relaciona la sepultura con el lugar donde sembraban. Entonces nosotros aquí en el Valle del Mapocho nunca vamos a encontrar una chacra incaica, pero sí se encuentran sepulturas cuando se excava, y ya van como 30 hallazgos de sepulturas en distintas partes de la ciudad de Santiago. Pero él relaciona las sepulturas con las chacras. Ahí está la cita: cuando muere alguien, llévanle a la tierra heredad más preciada que él tenía y solía sembrar. Allí hacen un hoyo y allí le meten un cántaro, que es este, una olla, que yo debí mostrarla, y escudilla. Pero justo es lo que se encuentra en los hallazgos, que son los platos ornitomorfos, las escudillas, olla y cántaro. Materiales de... Ahí hemos graficado las acequias, y cada punto representa un hallazgo incaico. Cada uno de esos, o sea, son como 30 hallazgos, y ustedes ven que hay una concentración de sitios en el Valle del Mapocho, y disminuyen bastante en el Maipo. Geografía sagrada ya tuvieron una hora, así que no voy a hablar de eso. Entonces, adelantando, antes de conclusiones, apropiación jurídica de tierras, no sé. Bueno, en honor al tiempo, yo les quería explicar lo siguiente. Lo que hicieron los incas, esas tremendas obras de infraestructura, ya no sabemos si las construyeron ellos mismos, digamos, el diseño, a nivel de diseño, o reutilizaron lo ya existente. Lo más probable es que hayan reutilizado lo ya existente. Exacto, sí. Es probable, sí, yo sé que no están muy de acuerdo, pero dada la extensión que tenía esta infraestructura solamente hidráulica, eso implicaba que aquí existía mucha gente. Y por lo demás, digamos, a los incas no les interesaba el oro y la plata solamente, o sea, más bien a ellos lo que les interesaba era establecer relaciones de reciprocidad. O sea, yo te doy lo que tú no tienes y tú me das lo que yo no tengo, básicamente. Y en ese entendido ellos se instalaron acá, porque no es asible, y tampoco hay evidencia que en Santiago hubo una batalla o una guerra de conquista. Lo que sí aparentemente existió es que los incas se apropiaron simbólicamente de ciertos espacios, y no a cualquier espacio, y no se apropiaron a la fuerza necesariamente. La evidencia es una historia que incluso que está publicada, por ejemplo, los artículos de Osvaldo Silva, que hablan de la evidencia de la pervivencia del periodo tahuantinsuyo en Chile. Señala que, por ejemplo, en Talagante los mitimaes incaicos, a través de un concierto, de un acuerdo que no sabemos bien cómo funcionaba,
se pudieron posicionar en ese espacio. Y los españoles lo que hicieron fue legitimar eso después. ¿Ya? Y después, ¿por qué? Ahora les voy a decir enseguida. Llegaron a un acuerdo. No era una compraventa, no se hacían dueños, tampoco existía un Estado. Todos esos conceptos que les acabo de mencionar son conceptos occidentales, son conceptos europeos, son conceptos que no se aplican a este mundo que no conocemos. Porque desgraciadamente el mundo andino y lo que es Sudamérica, aparentemente los pueblos que habitan acá, al contrario de México, no escribían como nosotros entendemos la escritura. Usaban otro sistema que era mnemotécnico. Aquí, ahora, toda esta evidencia que conocemos de la ocupación incaica nace de juicios. De juicios cuando ya la corona española dio por terminado el proceso de legitimación de la apropiación del espacio. Recuerden que en 1511 la española, Fray Antonio Montesinos, dijo: oye, ¿qué estamos haciendo acá? Esto es una barbaridad. No podemos hacer este año. Bartolomé de las Casas también, Francisco de Vitoria lo mismo. O sea, toda esta discusión sobre la legitimidad de estar acá, de apropiarnos acá, se estaba dando precisamente en esta época, en la época de contacto, en la época que vino Pedro Valdivia. Ahora, ganó la postura, y esto es así, no lo digo yo, lo dicen historiadores como Selpatrio, un argentino, que estudió el mundo andino y otros, ganó la postura que señalaba que el rey solamente podía ser dueño de lo que legítimamente le pertenecía a los incas. Es decir, nosotros vamos a ver que está el Archivo Nacional y los archivos privados de las órdenes eclesiásticas llenos de juicios en que aparecen indígenas diciendo: oiga, ojo, estas tierras que los españoles dicen que son incas, no eran incas, no son dueños son tierras que nosotros les entregamos, pero los legítimos dueños que nosotros somos nosotros, que estábamos antes. O sea, siempre vamos a encontrar eso. Por lo menos lo que yo lograba descubrir ha sido así, sin excepción. O sea, si se hicieron una caracocha en el Cerro del Plomo, si sacralizaron el Cerro Blanco los incas, si pudieron construir las acequias, si pudieron ponerse de acuerdo las personas para trabajar y construir todo esto, pues esto no lo hicieron solo los militares. Quiere decir que llegaron a un entendimiento y que los incas, sabiamente, como lo hacían en otros lados, resacralizaron espacios instalando lugares simbólicos. Está el Cerro Mercache en el Aconcagua y el mismo Cerro Tena aparentemente tiene un uso simbólico y otros lugares. Vale. En definitiva, ¿por qué los españoles, que es de donde yo he logrado sacar esta información, señalan que, oiga, esto es público y notorio, acá está el camino del Inca, oye, esto era el Tambo Grande, acá están los paredones viejos, acá está el camino de Chille, acá estaban los indios de Malga, que estaban acá en Santiago, no estaban allá en Malga, que Pedro Valdivia tenía un título para poder hacer lo que hizo. Después vino la guerra con los indígenas, después que fundó la ciudad, ya estaban acá. Pues los indígenas, creo que ya saquemos estos seres. Vivar inventa, porque es un funcionario de la corona, y cuenta una historia de acuerdo a los intereses de los que le pagan su sueldo, de acuerdo a los intereses de la obra que estaban haciendo. Y cualquiera de los cronistas que nosotros conocemos y que leemos habitualmente son eso, cronistas. Un cronista es un funcionario público que implementa políticas públicas. Y nosotros tenemos que buscar entre medio qué es lo que hay. O sea, leer una crónica no es para leerla y quedarse con el mensaje oficial. Si uno lee la crónica de Vivar, lo que queda claro es el principio, que Pedro Valdivia aplicó el derecho y les leyó a los indígenas el requerimiento para la Pública. Siempre decía eso, le he dicho los requerimientos. Yo vengo porque soy el legítimo sucesor del APU de España. Eso les decía. Cuando llegó el primer acto de posesión que hizo Pedro Valdivia, y lo hizo llegar, y quizás sea mera retórica,
pero no es casualidad que lo diga. Le dijo a los indios del Huasco, de toda esa zona de Copiapó, que fueran a Santiago a verlo allá, a darle obediencia. O sea, los tiempos no los pusimos nosotros, los puso oficialmente la corona por algún motivo. Por intermedio de su gloria. Es decir, nosotros tenemos que aprender a leer, digamos, nuestra historia, nuestras crónicas, digamos, sabiendo que existe ese matiz. Y por lo mismo, le quiero recalcar, aquí, sí, puede que lo hayan construido los incas y nosotros, pero los indígenas claramente eran los beneficiados directos. O sea, fueron bastante inteligentes, bastante hábiles si ustedes quieren. O sea, vieron que había medios tecnológicos nuevos, probablemente quizás no nuevos, y dijeron, no, usémoslo. Llegamos a un entendimiento y instálense ahí. Eso era como para redondear la idea. Gracias. Bueno, y para ir concluyendo esto y darle un espacio a ustedes para que nos critiquen. Ahí están enunciadas algunas conclusiones. Hubo una época en que los arqueólogos trabajábamos por un lado y los historiadores por otro. Y sí, astrónomos por otro. Y es una época, por ejemplo, la década de los 70 y 80, donde aparecía absolutamente un divorcio entre lo que pensaban los historiadores que se dedican a esto y los arqueólogos. Y yo diría de que eso produjo un estancamiento en la investigación. O sea, mientras se mantuvo esta como separación entre historiadores por un lado y arqueólogos por otro, yo creo que llegó la investigación como un punto muerto y no avanzó por 30 años. Se quedó pegado en una crítica estéril, ¿eh? Uno sacándose los ojos con el otro, y entonces yo diría que este trabajo interdisciplinario que estamos haciendo con Gonzalo, que partió más bien en el 2011, a pesar que nosotros veníamos estudiando temas en el Valle de la Aconcagua antes, pero el tema del Mapocho decidimos retomarlo en 2011, una vez que él encontró nueva evidencia. Y yo les puedo decir que este trabajo de complementariedad entre ambos ha sido lo que permitió salir del atolladero que se encontraba las investigaciones aquí en el Valle del Mapocho. Y yo diría que en este caso 1 más 1 no da 2, 1 más 1 dio 3 o 4. Hubo como una situación sinérgica. Lo otro es que de alguna manera historiadores de la talla de Osvaldo Silva y muchos otros pensaban que la ocupación incaica aquí fue débil, tenue, incompleta y tardía. O sea, una débil presencia donde las principales instituciones estatales no habían alcanzado a instalarse aquí en el Chile central, donde el camino del Inca solo llegaba hasta Copiapó. Entonces, nuestros estudios, o estos estudios que estamos realizando, más los estudios de Patricio Bustamante y Ricardo Moyano, y otras personas que se están como integrando al estudio de este tema, yo creo que ya desecharon esa mirada de que aquí hubo una ocupación débil. O sea, la ocupación inca del Valle del Mapocho es fuerte, con llegada del Capañán, con presencia de un gobernador, de la Casa del Perú, etc. Y finalmente, ¿qué más? Se visualiza un espacio multicultural donde están interactuando distintos grupos, muchos grupos distintos, con distintos grados de interacción social y la introducción de elementos de carácter simbólico en el paisaje. Eso se ve fuerte, de eso les habló bastante Patricio, así que no vamos a entrar más, y yo creo que con eso damos por terminada esta conferencia. Gracias.
Armando de Ramón, en Premio Nacional de Historia, cuando publica un libro sobre la historia de Santiago, él menciona que el Valle del Mapocho es la cabecera del llano longitudinal, este valle fértil que se extiende desde el Valle del Mapocho hasta Puerto Montt, más o menos 1000 kilómetros de extensión de tierras sumamente fértiles, muy poblada de indígenas, y que su puerta de entrada y salida para comunicarse con el resto del mundo andino pasaba por el Valle del Mapocho. Cualquier otra ruta que se quisiera utilizar era bastante más trabajosa y larga, así que desde ese punto de vista esta era la cabecera del llano longitudinal. Y entonces el Tahuantinsuyo, que se especializaba en control territorial y en manejo de cabeceras de valles, vio con mucha inteligencia que esta era la importancia estratégica del Valle del Mapocho. Y es muy posible que Pedro de Valdivia, estando organizando su expedición, estando en el Perú, organizando su expedición a Chile, se habría enterado de esta situación, y él, es claro que avanzó muy rápido, lo más rápido para llegar al Valle del Mapocho, donde se instaló, de los conquistadores españoles. Y eso significaría que llegaron miles de personas a poblar el valle, y eso explicaría de alguna manera muchas cosas. Explicaría, por un lado, que aquí hubo un gobernador inca de Orejón, de la Casa Real del Perú, que era Quilicanta, cosa muy extraña, porque usualmente no habían gobernadores de la Casa Real, Orejón, en los centros administrativos más importantes. Entonces aquí se da eso, que es una situación que hay que preguntarse por qué ocurre. Y por lo otro lado, después vamos a ver, y lo mencionó de paso Patricio, que aquí se habilitaron una red de canales enorme, o sea, se incorporaron miles de hectáreas al cultivo. Y eso significaba que había que alimentar mucha gente. Entonces, esta hipótesis entonces permite dividir en tres partes el estudio o el análisis del Tahuantinsuyo. En un momento prehispánico, o sea, pre-1532, un periodo de 8 años que media entre 1532 y 1540, que llega Pedro Valdivia, y un corto periodo de varios meses donde el Tahuantinsuyo siguió funcionando aquí en el Mapocho, estando presente el gobernador Pedro de Valdivia. O sea, creemos, y ahí la evidencia arqueológica e histórica disponible muestra que el Valle del Mapocho tuvo una presencia Tahuantinsuyo fuerte. Entonces, quisiera empezar esta conferencia dando algunas ideas fuerzas que están guiando nuestra investigación, y que tenderían un poco a explicar por qué esta presencia tan fuerte en este lugar. Entonces, lo primero que me gustaría a mí decir, mencionar, tiene relación con la importancia estratégica que habría tenido el Valle del Mapocho. El Valle del Mapocho es un valle pequeño en comparación con el Valle de la Concagua o el Valle del Cachapoal, y sin embargo fue elegido por el Tahuantinsuyo, y ya vamos a ver también que por los españoles, para instalar aquí su presencia, un control fuerte. Quizás quiera decir algo Gonzalo. Creemos que él tenía interés de alguna manera en no destruir lo que encontró acá.
de mantenerlo funcionando porque eso le era funcional a sus intereses. No sé si quiere decir algo respecto al interés. ¿Este funciona? ¿Se escucha? Bueno, respecto a lo que señala Rubén, la evidencia indica sí. Pedro Valdivia vino a la zona central de Chile, a un lugar específico, también con una tarea específica, que venía a hacerse, digamos, del territorio para precisamente continuar con su administración, a nombre de Pizarro. Él era el lugarteniente de él y tenía esa misión, ¿ya? Y él precisamente eligió un lugar bastante particular, o sea, lo primero, o sea, Valdivia llegó a la margen norte del río Mapocho, ¿no? Donde está lo que es actual Recoleta, Independencia, que es precisamente donde hay una mayor evidencia arqueológica que hubo concentración, digamos, de que hubo colonias de mitimaes incaicos, y particularmente Pedro Valdivia pretendía instalarse en una primera instancia ahí porque él podía, digamos, con este título de lugarteniente Pizarro, decir legítimamente. Y su cronista, Jerónimo Vivar, menciona que en uno de sus discursos, cuando él venía avanzando de Copiapó, Valle de Huasco, habría dicho que él venía a fundar, a poblar un pueblo como el Cusco a orillas del río Mapocho. Entonces, es muy posible que la conquista de Pedro Valdivia haya seguido la estrategia incaica para poder controlar de alguna manera este territorio que se llama el llano longitudinal. La otra idea que tenemos, una idea fuerza, una hipótesis de trabajo, es que creemos que a partir de 1532, cuando los españoles conquistan Cusco y el Perú, se habría producido una migración de muchos grupos indígenas hacia el sur, huyendo de los españoles. O sea, caer en manos de los españoles, todos sabemos lo que significaba. Así que yo me imagino que deben haber sido miles de personas que se estaban escapando hacia el sur a territorios seguros, digamos, territorios donde pudieran seguir continuando una vida tradicional. Entonces, es posible que esto haya ocurrido, que miles de personas encontraran que aquí Chile Central era un lugar seguro donde refugiarse